A continuación nos acompaña desde España Joana Simoes del Open Geospatial Consortium. Joana ha trabajado por más de 15 años en la industria tecnológica. Se doctoró en SIG en la University College of London y su motivación para resolver problemas del mundo real la ha acercado a las pymes, una organización internacional y una startup. Ha estado muy involucrada en la comunidad de software libre y de código abierto, en particular en lo que respecta a las tecnologías geoespaciales. Es fundadora de Byroad, una pyme en el campo de la ingeniería de datos y en el análisis geoespacial. Les recordamos nuevamente que aquellos que deseen realizar preguntas las pueden enviar a jornadasidera2022@gmail.com y nosotros se las haremos llegar al disertante para que después las pueda responder. La conferencia de Joana se denomina Interoperabilidad de datos geográficos, nuevos estándares y tendencias. Bienvenida, Joana. Hola, buenos días. ¿Me podéis escuchar? Sí, se escucha. Ok, gracias. Gracias por la introducción y también por esta invitación para estar aquí hoy en Lidera. Y me gustaría compartir con vosotros algunas ideas sobre interoperabilidad de datos geográficos y también estándares nuevos que estamos desarrollando ahora mismo en ORC. Empiezo por una introducción. No voy a hablar mucho porque ya he tenido ahora mismo una introducción, pero solo para decir que soy Developer Relations en el Open Geospatial Consortium y que como Ariel, que ha estado aquí en la ponencia anterior, también soy una entusiasta del software libre de código abierto y he contribuido a muchos proyectos de software libre. Lo que voy a hablar hoy es básicamente sobre la interoperabilidad de los datos, que es la capacidad de los datos guardados en un determinado sistema serem compatíveis com outras aplicações em outros sistemas. Em um mundo ideal, poderíamos ter uma aplicação que não sabe nada sobre a outra, pero as duas se podem entender. E a forma de alcançar isto é através do uso de estándares. Quizás alguns de vosotros conhecéis os esforços que há que fazer quando não temos interoperabilidade. Há que fazer uma integração hecha à medida que, mais allá de ser muito difícil de desenvolver, de ter um custo grande em termos de tempo, também econômico, também tem custos em termos de mantenimento. E depois é também difícil encontrar pessoas que possam saber trabalhar com essas soluções hechas à medida. Por lo tanto, há uma duplicação de esforço e há uns custos muito elevados e nosso objetivo final, que é, afinal, compartilhar dados entre organizações, pois não se cumpre da forma esperada e temos oportunidades perdidas em termos de tomada de decisão. Me gustaría salvaguardar la diferencia entre lo que son los formatos abiertos y los estándares. Los formatos abiertos son simplemente formatos que no tienen ninguna restricción, que tienen una especificación que está disponible públicamente. Cualquier persona puede escribir un formato abierto. Sin embargo, los estándares tienen que ser publicados y mantenidos por um organismo de expertos não comercial. E isto garantiza, em princípio, garantiza a qualidade de los estándares e sua eficiência, tendo em conta que deve cobrir todos os casos de uso necessários. Nós usamos cada dia formatos abertos
como puede ser, por ejemplo, Shapefile o PDF. Y usamos también estándares, como el HTML o el PNG. El HTML es un estándar que fue creado por el W3C, Web Consortium, que es la organización que se ocupa de los estándares de la World Wide Web. La organización que se ocupa de los estándares que dicen respecto a la información geográfica es el Open Geospatial Consortium. Y el Open Geospatial Consortium es una organización internacional sin ánimo de lucro que agrupa actualmente más de 500 miembros y estos miembros incluyen tanto empresas pequeñas, grandes, universidades, agencias gubernamentales. Y a través de esta organización, los miembros colaboran entre ellos para el desarrollo y mantenimiento de estos estándares de información geográfica. ¿Qué es un estándar de información geográfica? Pues es un documento que fue establecido por consenso y aprobado. Este documento tiene que ir por un proceso formal, muchas veces largo, pero que, cuyo objetivo final es proporcionar un conjunto de reglas que estão encaminadas a um grado ótimo de interoperabilidade. Para fazer estas reglas, se tomam em conta requisitos de la comunidade, requisitos de los miembros que hacen parte de este grupo de trabajo, pero también lo que son las tendencias del mercado en este momento y las tendencias tecnológicas. Quizás muchos de vosotros conocéis o trabajáis con algunos estándares ORC, como puede ser el WFS, WMS, el GeoPackage, el KML. Muchos de estos estándares están en el centro de las infraestructuras de datos espaciales. Y existen muchísimos conjuntos de datos espaciales en todo el mundo, se estima que millones, y una parte importante de estos datos son publicados usando estos estándares ORC. Pero hoy no me gustaría hablaros de este estándar, pero de qué se está haciendo de nuevo en ORC. Sobre todo lo que se está haciendo en los últimos 5 años y también en el último año. Y por lo tanto, vos quería hablar de las APIs ORC, los servicios web de última generación, y también del concepto de geoespacial nativo de la nube. Empiezo por hablar entonces de las APIs. En el slide anterior teníamos ejemplos de lo que son la primera generación de servicios web ORC, los llamados OGC Web Services. Y esto ha sido hace más de 10 años, en algunos casos más de 15 años. En ese momento, este estándar se basaba en una tecnología SOAP, que es un protocolo estandarizado con unas directrices muy claras y que tiene mensajes codificados en XML. En su momento, el SOAP y el XML era algo que se utilizaba mucho en la web, pero si miramos al día de hoy, no son las tecnologías que vemos que usan la mayor parte de los desarrolladores. Entonces, la web al día de hoy es muy diferente de lo que era hace 10 años. Entonces, nosotros en ORC hemos querido modernizar los estándares y hacer con que estándares aprovechen estas buenas prácticas que vemos en la web al día de hoy. Y por ese motivo han sido creadas las OGC APIs. Las OGC APIs aprovechan estas buenas prácticas, como puede ser el uso de headers HTTP, de métodos, de status codes, negociación de contenidos, etc. Y la idea es que los datos geoespaciales sean ciudadanos de primera clase, sean lo que se considera web native. La documentación se ha modernizado
hace 10 años, si vosotros queríais implementar algún estándar ORC, como puede ser el WMS, por ejemplo, tenías que leer un documento de 50 o 100 páginas con un montón de definiciones, entenderlo, interpretarlo y luego ya empezar a escribir código. Al día de hoy, con la documentación generada con base en OpenAPI, hay una página web interactiva que es generada automáticamente y donde podéis probar las peticiones que hace esa API. Lo que quiere decir que un desarrollador, en vez de leer ese documento, puede correr esta página, probar peticiones, entender cómo funciona la API y empezar a implementar código. Al final, lo que hemos querido hacer es mejorar la experiencia del desarrollador y hacer que el curva de aprendizaje sea más simpático para personas que no sean tan familiares con OGC o con C. ¿Y qué significa eso para las instituciones? Pues significa que si vosotros tenéis o contratáis un desarrollador web que conoce estas prácticas de web, de REST, trabaja con JSON, con OpenAPI, pero no tiene por qué conocer OGC o tener conocimientos de GIS, esa persona muy rápidamente será capaz de entender y empezar a usar las OGC APIs, que era una cosa que no pasaba con los otros estándares. Y por tanto, estos estándares son en principio una mejoría de los otros y la idea sería que reemplazarían los OWS, los estándares de primera generación. Una de las cosas que tienen que me parece muy interesante es que son publicados en partes discretas, lo que llamamos bloques de construcciones. Entonces el estándar tiene una parte con una determinada funcionalidad, luego otra parte con otra funcionalidad, y nosotros cuando creamos nuestras propias APIs somos libres de correr los bloques, las partes de cada una de estas APIs y combinarlas como nos es más conveniente, como si fueran piezas de Lego para hacer nuestra propia API. Si estáis interesados en saber un poco más sobre este concepto de bloques de construcción, os recomiendo de visitar esta URL que tengo aquí abajo. ¿Y cómo sería esta migración de los OWS a las OGC APIs? Tenemos aquí una imagen con algunos estándares de primera generación y si nosotros quisiéramos mapear estos estándares para las OGC APIs, reemplazaríamos el WMS por OGC API Maps, el WMTS por OGC API Tiles, WCS por OGC API Coverages y WFS por OGC API Features. Y todas estas APIs estarían disponibles a través de un endpoint de OGC API Records. Esta imagen no tiene todas las OGC APIs porque en realidad hay más OGC APIs do que estándares antiguos. Y también es importante decir que hay funcionalidad que ha sido añadida en las OGC APIs que no estaba en los estándares de primera generación. Entonces aquí tenéis una imagen más completa de las OGC APIs que existen al día de hoy en diferentes niveles de desarrollo. Las que tienen una línea sólida verde quiere decir que ya tienen una o más partes aprobadas. Y me gustaría hablaros un poquito más en detalle de OGC API Features, que será dentro de estas es la API que tiene un grado de maturidad más avanzado. OGC API Features, como podéis imaginar por el nombre, da acceso a datos geoespaciales vectoriales de tipo feature o entidad. Y al día de hoy tiene dos partes aprobadas, por lo tanto ya es un estándar. La parte 1 define las operaciones de descubrimiento y consulta. Podéis ver qué datos existen en un servidor y acceder a esos datos.
La parte 2 da soporte a sistemas de coordenadas. Un aspecto muy interesante de OGC API Features es que la parte 1 de este estándar está alineada con otros dos estándares de otras organizaciones que son la Stack API y el ISO 19168-1. Lo que quiere decir que si vosotros tenéis una implementación de OGC API Features Part 1, automáticamente ela será compatível com Stack API e com esta especificação ISO. Já existem muitas implementações de OGC API Features, tanto em software livre como software proprietário. Muito provavelmente algumas aplicações que estáis usando ao dia de hoje, como o GeoServer, ou GDAL, ou QGIS, se lá estáis usando, já podeis, se quereis, usar OGC API Features, porque já está implementado. Podeis consultar a lista completa de implementações em la URL abaixo e a expectativa será que esta lista se vá ampliando com o tempo. Se quereis consultar mais informação sobre este estándar, vos recomendo de ir a la URL que tengo arriba, que tiene muchos recursos para empezar a entender y a usar el estándar, como por ejemplo fuentes de datos disponibles usando OGC API Features y también tutoriales. En relación al formato de los datos, en OGC API Features, así como en las otras OGC APIs, a diferença da primeira generação de serviços OGC, aqui não há formatos obrigatórios. Então, não há um único formato que se deva usar para ser compliant com o standard. Sin embargo, há formatos recomendados. Então, se recomenda, porque são formatos muito populares na web, se recomenda o uso de HTML, e também de GeoJSON. Pero podéis usar e há implementações que usam outros formatos, como pode ser GML ou YAML ou JSON-LD. O GeoJSON é um formato muito popular e um dos motivos de sua popularidade é sua sencillez. É um formato muito sencillo. E, por lo tanto, tem algumas limitações. No sé si algunos de vosotros ya habéis encontrado esas limitaciones, pero hay algunos casos de uso donde no se puede usar GeoJSON. Y quizás uno de ellos, quizás lo más importante, es si tenéis sistemas de coordenadas que no sean WGS84, por ejemplo, si usáis un sistema de coordenadas local de Argentina, de Córdoba, pues no podéis representar essas geometrias em GeoJSON. Se tenéis geometrias sólidas, como por exemplo um modelo 3D, também não podéis usar GeoJSON. Então, por estas limitações, hoje sim ha empezado a desenvolver um formato que também é uma representação JSON de dados vetoriais, pero que ultrapassa algumas destas limitações. Então, o formato Features and Geometry JSON, ou JSON-FG, é um superconjunto de GeoJSON. Quer dizer que é GeoJSON com algumas coisas mais. Não pretende ser uma tradução de GML a JSON. GML é um formato muito complexo e, como havia dito antes, GeoJSON é um formato sencillo, é um formato ligero. Lo queremos mantener assim, pero queremos dar a possibilidade a casos de uso que necessitam ultrapassar essas limitações e que creemos que são casos de uso importantes, les queremos dar a possibilidade de usar uma codificação de JSON. Então, o hecho que é um superconjunto de GeoJSON quer dizer que é compatível. Se há um cliente que entende GeoJSON,
ese cliente es capaz de consumir features and geometry JSON, aunque no pueda entender toda la información. Y al revés también es verdad. Si tenéis un cliente que entiende JSON-FG, ese cliente podrá consumir GeoJSON. Si queréis acompañar el desarrollo de este estándar, tenéis abajo la URL que está en el repositorio de GitHub de OGC. Me gustaría ahora hablaros un poco sobre el concepto de geoespacial nativo de la nube, que se refiere a los diversos aspectos de un ecosistema de datos geoespaciales en torno de nube. Es un tema que ha tenido mucha discusión y tiene mucho momento al día de hoy. Y si queréis aprender un poco más, os recomiendo leer este blog post que tengo el link abajo. Y al final este ecosistema tiene varios componentes, tiene varios aspectos. Uno sería las interfaces, que son las APIs de que he hablado ahora mismo, pero también los formatos, las operaciones y las aplicaciones. Lo que quería hablar hoy es de los formatos de datos que son optimizados para la nube, y en particular quería hablaros de un formato vectorial que es GeoParquet y un formato raster que es Cloud Optimized GeoTIFF. El GeoParquet codifica datos vectoriales, por lo tanto, do tipo puntos, líneas ou polígonos, em Apache Parquet. Apache Parquet é formato de dados tabulares que é colunar, organiza os dados em colunas e, portanto, é muito adapto a trabalhar com grandes quantidades de dados, com Big Data. E há muitas armazenes de dados de la nube que usam Apache Parquet, como BigQuery, Snowflake, Redshift. Pero lo que pasa es que no hay una forma estándar entre ellos para codificar los datos geoespaciales. Entonces, cada uno hace una cosa diferente. Y la idea con GeoParquet es encontrar una forma de codificar los datos geoespaciales para que todos puedan, no fondo, hacer lo mismo y comunicar entre ellos. Este es un formato que está en incubación en OGC, por lo tanto es muy, muy nuevo, pero se está desarrollando muy rápido porque hay mucha necesidad de la industria de tener algo así. El Cloud Optimized GeoTIFF es otro formato muy interesante para la web. Es un formato que usa una información dentro del GeoTIFF, unos metadatos que nos permiten tener una información, una organización interna que permite optimizar los flujos de trabajo en la nube. Y el objetivo final es pues, guardar este fichero en un servicio de archivos HTTP y desde ahí poder servirlo. Es compatible con GeoTIFF normal, lo que quiere decir que si tenéis un cliente que entiende GeoTIFF, podrá también leer el Cloud Optimized GeoTIFF. Es otro formato que también está siendo incubado en OGC, aunque su desarrollo se ha iniciado ya hace algún tiempo. Y bueno, y ahora que en lo tiempo que me queda, me gustaría hablaros un poco de cómo podremos continuar esta conversación y cómo vosotros vos podéis involucrar en OGC si estáis interesados. El primero diría, yo ya hablé de varios repositorios de GitHub. Al día de hoy, 99% del desarrollo de estándares tiene lugar en GitHub, por tanto es público. Cualquier persona puede participar, unirse a las discusiones, crear issues o hasta hacer pull requests. Vos animo a ir a visitar los repositorios de los estándares que tenéis interés. Si queréis participar en el otro 1%, el 1% más formal, que es de votar los estándares, de estar dentro de los grupos de trabajo, para esto tenéis que ser miembros de OGC. Y podéis consultar la URL abajo para saber cuáles son las ventajas y cómo podéis tornaros miembros de OGC. Y el otro sería
de un punto de vista más práctico de desarrollo, sería juntarse a los Code Sprints de OGC, que organizamos 4 o 5 veces por año. Son eventos típicamente virtuales o híbridos de 3 días, y la idea es enfocar en un grupo de estándares que están relacionados. Y al día de hoy tiene lugar en el servidor de Discord, que veis abajo, vos podéis juntar. Y esto también es libre, cualquier persona, no hace falta ser miembro de OGC. Tenemos un Code Sprint de datos vectoriales que será en 2 semanas. De hecho, ha sido ahora mismo, hace 1 hora, fue el pre-event webinar. Si estáis interesados, os podéis todavía registrar y participar. Y luego tendremos un Code Sprint en septiembre sobre metadatos y otro en diciembre sobre mapas web. Y para terminar, quería hablaros sobre el Foro Ibérico Latinoamericano de OGC, que es un foro que quiere abarcar la comunidad de habla hispana y portuguesa que está interesada en OGC. Y también aquí no hace falta ser miembro de OGC, cualquier persona que esté interesada se puede suscribir a la mailing list y acceder a la URL del foro. Y bueno, voy a parar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Tenéis aquí mis contactos. Gracias. Joana, Sí. tenemos 2 preguntas para hacerte. Ok. La primera, ¿dónde puedo encontrar el roadmap de desarrollo de las OGC APIs? Ok, muchas gracias por esa pregunta. Quizás el mejor, bueno, podéis ir al site de OGC y la parte que, el menú de arriba que tenéis standards, hay una parte que dice standards OGC API. Pero puedo también poner aquí en la chat y quizás vosotros la podéis divulgar en YouTube el link. Y a partir de ahí podéis consultar el roadmap que está siempre siendo actualizado. Bien. La otra, ¿cuándo se prevé que la primera generación de servicios web OGC, WMS, WFS, etcétera, quede obsoleta? Bueno, esta es una pregunta que me hacen muchas veces. No hay una fecha que digamos que límite para que desaparezcan y sobre todo no vamos a tornar obsoletos los estándares cuando no hay una alternativa. Entonces la idea es cuando uno de estos estándares de OGC API que pueda sustituir, pueda reemplazar el estándar correspondiente esté disponible, esté publicado y aprobado ya hace algún tiempo. En ese momento, entonces podremos hacer obsoleto el estándar equivalente. Eu penso que um bom exemplo é o Web Processing Service, WPS, que tem ao dia de hoje OGC API Processes. OGC API Processes tem toda a funcionalidade de WPS e alguma mais, então será um candidato como el primeiro em que poderíamos dizer que se pode fazer obsoleto o estándar anterior. Pero mi consejo para las personas es que empiecen a pensar en la migración, se puede, a la nueva familia de OGC APIs. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.